Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estás aquí conmigo en este canal, La Biblia Habla. Quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes que estuve escudriñando y analizando en las Escrituras y la analizaba basada en algunas opiniones y cuestionamientos que hemos tenido nosotros los evangélicos con respecto al matrimonio, no en el punto del recasamiento, sino en el punto donde la gente entiende que donde muchos entienden que si se casa con una mujer que no es la que Dios tiene para él, o con el hombre que no es el que Dios tiene para ellos, ¿qué pasaría con ellos? Hay algunos que piensan y han dicho que si yo me caso con una mujer que no es la que Dios tenía para mí, yo me perdería, me iría al infierno. Hay otros que piensan que me voy a pecar, que estoy en pecado, que es malo, que no era lo que Dios había determinado, y como no era lo que Dios quería para mí, entonces yo me voy para el infierno. Y no es exactamente lo que la Escritura de Dios establece, no es lo que la palabra de Dios hace énfasis en eso. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Yo quiero compartir esta experiencia bíblica que yo pude encontrar mientras yo pensaba y analizaba en esto. Quiero apreciar un versículo que se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 18. Dice: esposas, sométanse a su esposo como conviene en el Señor. Esposo, amen a su esposa y no sean duros con ellas. Y lo que quiero que veamos aquí, y es que en Colosenses a Pablo le han presentado problemas, y uno de los problemas que a Pablo le han presentado es el problema que había entre las parejas, gloria a Dios, dentro de la iglesia, y era que las mujeres, muchas de las mujeres no querían someterse a su esposo. Muchos de los esposos no amaban como debían de amar a su esposa, de manera que eran duros con ella, eran cruel, eran ásperos con su esposa, y esto era un problema radical, un problema fuerte dentro de la iglesia. Así que de allí es que nace esta palabra, que hay gente que entiende que si la mujer no se somete, si la mujer no te obedece, si la mujer no es piadosa contigo, o si el hombre no es al momento lo que tú esperabas de él, tú entiendes y entendemos que no es la mujer de Dios para mí, no es el hombre de Dios para ti. Es lo que se ha analizado. Pero como cuando vemos esta escritura, Pablo no hace énfasis sin que era de Dios o no era de Dios. Pablo hace énfasis de que las mujeres deben de someterse a sus esposos. No se estaban sometiendo como esposos, y Pablo lo que le dice: ya ustedes están casados, ahora lo que tienen que hacer es someterse a ese matrimonio en el cual ustedes están. Marido, ya usted está casada con su mujer, lo que tienes que hacer ahora es amar a tu esposa, no maltratarla, no ser duro con ella, sino sencillo, amoroso, cuidarla. Ahora yo me pregunto, si te casaste con la mujer que no era la de Dios para ti, ¿qué pasaría contigo? Pablo dice una palabra, y Pablo dice que cuando tú estabas solo, tú podías servir al evangelio con más facilidad. Ahora que te casaste, siendo de Dios o no siendo de Dios, tú estás dividido ahora en dos. Tienes que cumplir con tu casa, tanto así como cumplir con la obra de Dios. En lo siguiente, Pablo está estableciendo y está afirmando que la iglesia vive Dios para siempre. Los esposos, honrarla, amarla, cuidarla, aunque tú entiendas que esa no es la de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que si me casé con la que no es la de Dios para mí, entonces me voy a perder. No es lo que la Biblia establece. Al contrario, la Biblia dice que desde que tú te casaste, lo que se hace o lo que empieza a pasar contigo es que el evangelio se te hace más difícil
difícil, no para entrar al cielo, sino para permanecer en la santidad, porque quizás tendrás más conflictos que antes, que cuando eras de Dios o no eras de Dios. Vas a tener más batalla, vas a tener más lucha, vas a tener más problemas, pero eso no dice que te va a ir para el infierno, no dice que te vas a perder, no dice que estás en pecado. Lo que determina es que tu guerra puede ser que sea más grande. Es lo que puede pasar contigo. Si usted se pone a analizar esto, usted se va a dar cuenta de algo. El asunto es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque estas personas que han creído que si te casaste con la mujer que no es de Dios, muchas veces he escuchado gente hablar, decir: si tú estás casado con la mujer que no es de Dios, en el cielo tú no estás casado. Escuche el asunto, escuche el problema que ha surgido, que dónde radica el problema. El problema no es que usted entienda que no es la mujer de Dios. El problema es que usted entienda que en el cielo usted no está casado. Cuando la Biblia habla de un solo matrimonio, usted se casó, usted firmó papel. Ahora, si firmaste papel con la que no es de Dios, ya usted está casado en el cielo. Usted está casado para Dios. Que hay gente que está diciendo que usted no está casada para Dios, porque esa no era la que Dios quería para usted. Ese no era el que Dios quería para usted. Ahora, Pablo no está estableciendo esto. Usted no puede creer y no puede establecer eso en su vida, de que esa no sea la mujer de Dios para usted, porque usted equivocadamente no entendió y se casó con la que no era, con el que no era. Amén. Y escuche esto. Mira lo que dice Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, verso 25 hasta el 26. Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. En él la purificó, lavándola con agua mediante a qué? Mediante a la palabra. Esto es tremendo. Porque puede ser que el matrimonio al principio no era el de Dios, pero Pablo te dice: ama a tu esposa. ¿Para qué? Como Cristo amó a la iglesia de manera que la purificó y la hizo santa. O sea, cuando tú amas a tu esposa, cuando tú valoras eso, aunque tú entendiste que no era el de Dios, que fue un error casarte, Pablo te dice: ámala, porque esa es tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, Él la purificó mediante a su muerte. Y Pablo te está diciendo: mediante a tu sacrificio de amor hacia ella, tú la purificas. Ella se hace santa, Él se hace santa. No es como dice la gente, que en el cielo tú no estás casada, tú no estás casado. Está casada, está casado. Firmaste papel. Ya tú escribiste un libro. Allí está sentado eso, de que fulanita de estar está casado con fulanito de estar. Así que tú no puedes creer que si te casaste con la mujer equivocada, con el hombre equivocado, en el cielo tú no estás casado. Sí está casado. Porque lo que se establece en la tierra, dice la Biblia, se establece en los cielos. Como tú oras aquí, así también se establecen los cielos. Entonces hay una manera de honrar a Dios, y es amando, honrando, respetando. No hay un matrimonio más de Dios que este, cuando la mujer honra, ama y respeta a su esposo, y su esposo ama, valora y cuida a su esposa. Quizás no esté en el nivel de gloria que tú estás, pero si hace esto delante de Dios, verás la mano de Dios en ese matrimonio. Escuche, iglesia. Mire cómo dice Pedro, primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. O sea, hay manera donde usted puede interrumpir la unión que Dios estableció con usted
y su esposo. Es posible que ese matrimonio en un 100% sea de Dios, pero cuando usted no establece la palabra del Señor en ese matrimonio, en su relación conyugal, puede hacer que ese matrimonio usted al final lo determine como que no era de Dios, siendo de Dios. ¿Por qué? Porque a Pablo se le presentó problemas dentro de la iglesia. Pedro tuvo que lidiar con problemas matrimoniales, donde él tuvo que confrontar a esposo, donde él tuvo que confrontar a esposa a que se sometieran unos a otros y vivieran una vida conyugal santa, íntima ante Dios. Los problemas no son los que van a determinar que no son o son de Dios. El que determina eso eres tú. Usted tiene que entender esto. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. En una versión la Reina Valera dice que es vaso frágil. Aquí dice que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará la oración delante de Dios. Nada. Wow, esto es tremendo. Esto es glorioso. O sea, que una relación matrimonial en batalla, en persecución de ambas partes, estorba la comunión ante el Padre. Usted tiene que visualizar esto proféticamente hablando. Porque si yo me casé con la que es supuestamente, pero mi relación o mi condición, mi personalidad ante mi relación conyugal está estorbando la comunión íntima con el Padre, hay problema. Pablo dice que hay problema. Usted tiene que analizar esto, porque esto es lo que está determinando su estabilidad espiritual. Si hay problema aquí, entonces su oración no llega allá. Pedro le dice, perdón, hombre, sé comprensivo. Aprende a dirigirla. Aprende a sobrellevarla. Aprenda a sobrellevarse, para que así puedan conocer la voluntad de Dios sobre su vida. Eso es Pablo hablándole. Perdón, Pedro. Porque necesitamos conocer la mano de Dios. Dice Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes amen también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. En Efesios, gran problema hubo con respecto al matrimonio, con respecto a la relación conyugal, ya luego de haberse casado. Habían grandes problemas. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5, dice: no se nieguen el unos a otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarde en volver a unirse nuevamente, de lo contrario puedan caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Hay razones, hay situaciones que pueden provocar caídas matrimoniales. Hay situaciones que pueden provocar desliz matrimoniales. Y Pablo dice, y Pablo presenta unas de ellas. Pablo dice que cuando usted se va a dedicar a Dios por un tiempo, Pablo dice que no lo haga por mucho tiempo, porque en una ocasión dice, es que te es más difícil ahora tú entregarte a Dios. Es más difícil tú servir a Dios como tú servías antes, porque ahora tú tienes a alguien a quien honrar, amar y cuidar. Te dice Pablo. Pablo le dice, si tú te vas a dedicar a la oración, que estén de acuerdo, que tengan comunión, pero que no sea por mucho tiempo, no sea que Satanás se meta.
y rompa la relación. Analiza esto. Si te casaste con el hombre que no es, ámalo. Si te casaste con la mujer que no es, ámala. Pero no es lo que debes hacer. Busca la voluntad de Dios. Busca que Dios te muestre. Busca que Dios te hable. Para que estés siempre 100% de acuerdo con la elección que has tomado. Es lo mejor estar de acuerdo la vida entera que hicimos lo correcto. Aún por encima de prueba, aún por encima de batalla, Dios necesita que tú entiendas que si es de Él, tienes que estar de acuerdo que es de Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.